Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que tiene a todos en vilo: el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Un segundo mandato no consecutivo, algo bastante inusual. Sin duda. Realmente nos habla de la volatilidad del panorama político en Estados Unidos. Totalmente. Y por supuesto lo que todos nos preguntamos es, ¿qué implicaciones tendrá esto para México? Es la pregunta del millón. En este Deep Dive vamos a analizar su primer periodo, su plataforma electoral del 2024 y por supuesto a explorar los posibles riesgos y oportunidades para México. Un verdadero rompecabezas geopolítico que intentaremos descifrar juntos. Exactamente. Y para empezar a armar este rompecabezas, creo que es fundamental entender cómo se dio esta victoria típica de Trump. Tienes razón, un segundo mandato no consecutivo no es cualquier cosa. ¿Qué factores lo impulsaron de nuevo a la presidencia? Esa es la gran pregunta. Bueno, para comprenderlo, hay que mirar de cerca el mapa electoral de Estados Unidos. Ajá. Los estados pendulares, o swing states, y los estados del cinturón industrial, el famoso Rust Belt, jugaron un papel crucial en esta elección. Entiendo. Estos estados, como Ohio, Pennsylvania o Michigan, no tienen una inclinación partidista definida. Ya veo. Y Trump supo capitalizar el descontento de los votantes en estas áreas, especialmente en temas como la economía y la migración. Supo conectar con las preocupaciones de la gente en esos estados clave. Exactamente. A esto se suma lo que podríamos llamar el efecto rebote. Efecto rebote. Sí, muchos votantes que en 2020 eligieron a Biden, esta vez se inclinaron por Trump. Desencantados con la gestión demócrata. Exactamente. Las encuestas revelaron que la economía, la migración y el aborto fueron las principales preocupaciones de los ciudadanos. Y Trump, con su estilo directo, supo dirigir su mensaje hacia esas inquietudes. ¿Cierto? Su estilo, a veces agresivo, sin duda resonó con un sector del electorado. Recordemos, por ejemplo, su amenaza de imponer un arancel del 25% a los productos mexicanos si no se controlaba la migración. Un mensaje contundente, sin duda. También su postura firme contra el aborto y sus nombramientos de jueces conservadores en la Corte Suprema durante su primer mandato influyeron en el voto de un sector importante. Sin duda, esos temas generaron mucha controversia. Y para entender lo que puede deparar este segundo mandato, creo que es crucial analizar lo que sucedió durante su primera etapa en la Casa Blanca. Coincido contigo. Su primer mandato, de 2017 a 2021, estuvo marcado por decisiones que impactaron a nivel nacional e internacional. Un periodo que podríamos caracterizar por un enfoque conservador en lo social, una política económica proteccionista, una postura aislacionista en política exterior y recortes al financiamiento de programas sociales. Ok. Hay mucha tela que cortar ahí. Empecemos por la economía. De acuerdo. ¿Cuáles fueron las medidas más relevantes en ese ámbito? Bueno, una de las más significativas fue la implementación de la Ley de Recortes Fiscales y Empleos de 2017. Ajá. Esta ley redujo el impuesto corporativo del 35% al 21%. Una medida que benefició principalmente a las grandes empresas y a los contribuyentes de altos ingresos. Exactamente. Si bien en los primeros años de su mandato se observó un crecimiento del PIB. Sí. El déficit fiscal aumentó considerablemente, generando críticas sobre la sostenibilidad de la política económica de Trump a largo plazo. Es decir, que los resultados fueron mixtos, con beneficios para algunos, pero con un costo para las finanzas públicas. Exactamente. Y aunque la tasa de desempleo bajó a niveles históricos antes de la pandemia, Cierto. los beneficios de la política económica no se distribuyeron de manera equitativa. Esto agudizó la desigualdad económica en el país. Un tema complejo. Y bueno, también hay que mencionar la desregulación ambiental que impulsó Trump durante su mandato. Sí, debilitando o eliminando más de 100 regulaciones ambientales. Una medida que generó muchas críticas por sus posibles efectos negativos a largo plazo. Sin duda. Un panorama complejo, sin duda. Y hablando de complejidad, no podemos dejar de lado el impacto de la política comercial de Trump. Claro. Su lema, América Primero, se tradujo en medidas proteccionistas que generaron tensiones con otros países, incluyendo a México. Cierto. Recordemos los aranceles al acero y al aluminio que impuso a México en 2018. Causaron mucha incertidumbre. Y por supuesto, durante su primer mandato se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCA. Dando lugar al TMEC, con nuevas reglas de origen para la industria automotriz, fortalecimiento de los derechos laborales y ampliación de las protecciones de propiedad intelectual. El famoso TMEC.
Y bueno, a nivel global, su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático Y del acuerdo nuclear con Irán, generó mucha controversia y aumentó las tensiones internacionales. sin duda. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la migración. Claro. Su política migratoria fue uno de los aspectos más controvertidos de su primer mandato. Sin duda. Su discurso antiinmigrante y las medidas implementadas para frenar la migración irregular generaron mucha polémica. Es cierto. La construcción del muro fronterizo con México. Y la política de tolerancia cero que llevó a la separación de miles de familias migrantes en la frontera. Fueron acciones muy criticadas. A pesar de que las cifras reales de deportaciones durante su mandato fueron menores a las de la era Obama. Sí. Las restricciones a la migración legal. Limitando el acceso a visas de trabajo y estudio y reduciendo la admisión de refugiados. Marcaron un cambio significativo. Un cambio que sin duda impactó a muchos mexicanos que buscaban oportunidades en Estados Unidos. Y bueno, hablando de impacto, no podemos dejar de mencionar el tema de la salud. Claro. Trump intentó derogar el Obamacare sin éxito, pero su administración tuvo que lidiar con la pandemia de COVID-19. Cierto. Si bien se logró un avance importante con el desarrollo de vacunas a través de la iniciativa Operation Warp Speed, la gestión inicial de la pandemia fue deficiente. Con Trump minimizando la gravedad del virus al principio. Exactamente. Esto tuvo un costo alto en vidas humanas y en la economía del país. Definitivamente, la pandemia puso a prueba a todos los gobiernos y la administración Trump no fue la excepción. Cierto. Ahora bien, ya repasamos los aspectos clave de su primer mandato. Creo que es momento de adentrarnos en su plataforma electoral del 2024. De acuerdo. ¿Cuáles son las promesas que hizo durante la campaña y que podrían tener un impacto en México? Su plataforma se centró en la idea de hacer a América grande de nuevo, ¿Sí? con un enfoque en la economía, la migración, la seguridad nacional y la política social. Ajá. Prometió combatir la inflación, liberar la producción de energía en Estados Unidos, controlar el gasto federal y eliminar regulaciones que, según él, estaban frenando el crecimiento económico. Es decir, una continuación de su política económica de su primer mandato, con énfasis en la desregulación y la independencia energética. Exactamente. Y en cuanto a la migración, su postura se mantuvo firme. Celar la frontera y detener la inmigración ilegal. Prometió completar la construcción del muro fronterizo, militarizar la frontera, desplegar tecnología avanzada para controlar el flujo migratorio. E implementar un programa de deportación masiva para expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. ¡Wow! Suena a un plan bastante radical. ¿Y qué propuso en materia de seguridad nacional? Su lema era restaurar la paz a través de la fuerza, Ya veo. lo que refleja su visión de un Estados Unidos fuerte y dominante en el escenario mundial. Propuso modernizar las Fuerzas Armadas, invirtiendo en nuevas tecnologías y aumentando el presupuesto militar, Entiendo. además de fortalecer las alianzas con países que comparten los valores e intereses de Estados Unidos. Un enfoque bastante duro que podría generar tensiones internacionales. Y con respecto a la política social. En general, se centró en defender los valores tradicionales de la familia y la religión. Ajá. Se comprometió a proteger el derecho a la vida desde la concepción, oponiéndose al aborto, Ya. y propuso un sistema de elección escolar que permitiría a los padres elegir la escuela a la que quieren enviar a sus hijos. Entiendo. También se mostró en contra de lo que él llama la locura de género de la izquierda, Ajá. prometiendo proteger el deporte femenino, restringiendo la participación de atletas transgénero. Un programa bastante conservador que seguramente generará debate. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuáles son los riesgos y las oportunidades que se presentan para México ante este nuevo escenario? Esa es la pregunta clave. Y es precisamente lo que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Así que no se despeguen, porque esto se pone cada vez más interesante. Bueno, para analizar los riesgos, te propongo utilizar un modelo que los clasifica en alto, medio y bajo. Me parece una excelente idea. Así podemos visualizar mejor el panorama. ¿Por dónde empezamos? Comencemos por las áreas de alto riesgo. En primer lugar, tenemos migración y frontera. Un tema siempre delicado en la relación entre México y Estados Unidos. Sin duda. Con Trump de vuelta en la Casa Blanca, existe el riesgo de que se implementen programas de deportación masiva. Claro, esas promesas de campaña generaron mucha preocupación en México. También se intensificaría la militarización de la frontera y se endurecerían aún más las políticas migratorias. ¿Cuáles serían las consecuencias concretas de estas medidas? Bueno, un aumento en el número de deportaciones podría generar una crisis humanitaria en la frontera. Imagínate. Mucha presión sobre los servicios sociales. Y la infraestructura. Exacto, en las ciudades fronterizas mexicanas. Además,
La militarización de la zona podría aumentar la violencia, Y la inseguridad. afectando a las comunidades que viven en la frontera. Y por supuesto, todo esto tendría un costo social y económico considerable para México. Un escenario bastante preocupante. Y hablando de economía, ¿qué otros riesgos enfrenta México en este nuevo panorama? El segundo punto de alto riesgo es precisamente el comercio y la economía. La política proteccionista de Trump y su tendencia a imponer aranceles a productos extranjeros podrían afectar gravemente las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Eso tendría un impacto directo en la economía mexicana. Sin duda. ¿Qué sectores serían los más afectados? Principalmente la industria automotriz y la manufacturera, Claro. que dependen en gran medida del mercado estadounidense. Si se implementan nuevos aranceles o se renegocia el TIMEC en términos desfavorables para México, estas industrias podrían sufrir pérdidas significativas. Lo que a su vez impactaría en el empleo y la inversión en el país. Exactamente. Claro, TIMEC es un acuerdo fundamental para la economía mexicana. Y recordemos que la reconfiguración de las cadenas de suministro globales también podría generar incertidumbre para México. Así es. La rivalidad entre Estados Unidos y China está llevando a muchas empresas a buscar alternativas para producir sus bienes. Y México podría verse afectado si las empresas estadounidenses deciden trasladar su producción a otros países. Es decir, que México no solo enfrenta el riesgo de las políticas de Trump, sino también los efectos de la dinámica global. Exactamente. Y el tercer punto de alto riesgo es la política exterior. Ajá. El enfoque aislacionista y unilateral de Trump, con su lema América primero, podría generar tensiones diplomáticas. Y afectar la cooperación bilateral en temas cruciales como la seguridad, la migración y el comercio. Sin duda. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo esto podría afectar la relación entre México y Estados Unidos? Claro. Imagina que Estados Unidos decide tomar medidas unilaterales en materia de seguridad fronteriza, sin consultar ni coordinarse con México. Ajá. Esto podría generar fricciones diplomáticas, dificultar la colaboración en la lucha contra el crimen organizado y afectar la confianza entre ambos países. Entiendo. Es decir, que la falta de diálogo y cooperación podría tener consecuencias negativas para ambos países. Y pasando a las áreas de riesgo medio, mencionaste la energía. ¿Por qué la energía sería un punto de riesgo para México? Porque el énfasis de Trump en la independencia energética de Estados Unidos podría llevarlo a tomar decisiones que afecten la dinámica del mercado energético global. Claro, México es un importante productor de petróleo, y una caída en los precios afectaría sus ingresos. Además, recordemos que Trump no era precisamente un defensor de las energías limpias. ¿Cierto? Eso también podría tener consecuencias para México. Sin duda, su apoyo a la industria de los combustibles fósiles podría tener consecuencias negativas para el medio ambiente a nivel global. Y esto también podría afectar a México, considerando la cercanía geográfica. Exactamente. El cambio climático es un problema que nos afecta a todos. Es verdad, la contaminación no respeta fronteras. Y bueno, ya para finalizar con el análisis de riesgos, mencionaste que la política social y nacional de Estados Unidos son áreas de bajo riesgo para México. ¿Podrías explicarnos por qué? Claro. Las políticas internas de Estados Unidos en temas como salud, educación y seguridad social, aunque importantes para los ciudadanos estadounidenses, no tienen un impacto directo en México. Son temas que afectan principalmente al ámbito interno de Estados Unidos. Entiendo. Sin embargo, ¿podría haber algún efecto indirecto de estas políticas en México? Sí, es posible. Por ejemplo, si se implementan recortes en programas de salud en Estados Unidos. Ajá. Esto podría afectar a los mexicanos que viven cerca de la frontera y que solían acceder a servicios médicos en el lado estadounidense. O si se endurecen las políticas migratorias, esto podría generar un aumento en la demanda de servicios sociales en México, ya que muchas personas podrían verse obligadas a regresar a su país de origen. Claro, la cercanía geográfica y los lazos familiares entre México y Estados Unidos hacen que sea imposible aislar completamente los efectos de las políticas internas de un país sobre el otro. Exactamente. Aunque el impacto no sea directo, siempre hay que considerar las posibles consecuencias indirectas. Entonces, para recapitular, los principales riesgos para México con el regreso de Trump a la presidencia son concretos: las políticas migratorias, la política comercial, la política exterior y la energía. Un panorama que, sin duda, genera preocupación. Pero ¿hay alguna luz al final del túnel? ¿Existen oportunidades que México podría aprovechar en este nuevo escenario? Claro que sí. A pesar de los desafíos, también hay oportunidades que México debe explorar. Y de eso hablaremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Perfecto. No se pierdan la última parte de este análisis, donde exploraremos las posibles oportunidades para México en este nuevo escenario con Donald Trump en la Casa Blanca. Muy bien. ¿Ya analizamos los riesgos que enfrenta México con Trump de nuevo en la presidencia?
Pero también mencionaste que existen oportunidades. Cuéntanos más sobre eso. Claro que sí. A pesar de los desafíos, hay áreas donde México puede encontrar ventajas. Una de las oportunidades más claras es el nearshoring. Nearshoring. No estoy muy familiarizado con ese término. El nearshoring se refiere a la reubicación de empresas que trasladan Muchas su producción gracias a por países acompañarnos cercanos a en sus este principales viaje mercados. por las Imagina profundidades una del empresa transporte estadounidense marítimo que en fabrica México. productos Esperamos que esta información les haya puede sido de trasladar su utilidad. fábrica a México para estar más cerca de sus consumidores en Estados Unidos. Eso es nearshoring. Y México, con su ubicación estratégica, su mano de obra calificada y sus acuerdos comerciales, se convierte en un destino atractivo para las empresas estadounidenses que buscan diversificar sus cadenas de suministro y reducir su dependencia de Asia. Entiendo. Es como aprovechar la cercanía geográfica para atraer inversiones y generar empleos. ¿Y esto por qué sería una oportunidad con el regreso de Trump? Porque una de las promesas de campaña de Trump fue impulsar la producción nacional y reducir la dependencia de China. Si las empresas estadounidenses buscan trasladar su producción fuera de Asia, México se convierte en una opción ideal. Además, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China están llevando a muchas empresas a buscar alternativas para producir sus bienes más cerca de casa. Y México se beneficia de esa tendencia. Interesante. O sea que la política de América, primero de Trump, aunque presenta riesgos en algunos aspectos, también podría generar oportunidades para México. Exactamente. Y además del nearshoring, México también podría aprovechar la coyuntura para diversificar sus mercados. No debería depender exclusivamente del mercado estadounidense. Este es el momento ideal para que las empresas mexicanas exploren nuevos mercados y fortalezcan sus lazos comerciales con otros países. Claro, no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Hacia qué mercados debería mirar México? Europa, Asia y América Latina ofrecen grandes oportunidades para los productos mexicanos. México ya tiene acuerdos comerciales con muchos países de estas regiones y podría aprovecharlos para aumentar sus exportaciones y reducir su dependencia del mercado estadounidense. Diversificar las relaciones comerciales para reducir la vulnerabilidad ante las políticas de un solo país. Me parece una estrategia inteligente. Sin duda. Y hablando de estrategias inteligentes, otra oportunidad que se presenta para México es el fortalecimiento de las alianzas internacionales. México debería aprovechar este momento para estrechar lazos con países que comparten sus valores e intereses y que pueden ser aliados estratégicos en el nuevo escenario global. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esos aliados potenciales? Claro, Canadá, por supuesto, es un aliado natural de México, con quien comparte una relación comercial y política muy sólida, reforzada por el TIMEC. Además de Canadá, México podría fortalecer sus lazos con países de la Unión Europea, con América Latina y con países de Asia como Japón y Corea del Sur. Un abanico de opciones para fortalecer la posición de México en el mundo. Y por último, mencionaste el impulso a la innovación. ¿Cómo se relaciona esto con el regreso de Trump a la presidencia? La competencia global exige que México se reinvente y desarrolle nuevas tecnologías, productos y servicios para ser más competitivo. La llegada de Trump a la Casa Blanca, con su enfoque en la innovación y el desarrollo tecnológico en Estados Unidos, podría ser un incentivo para que México también apueste por la innovación y el desarrollo de su propio sector tecnológico. Es decir, convertir el desafío en una oportunidad para crecer y mejorar. Exactamente. En lugar de ver solo los riesgos, México debe enfocarse en cómo convertir esta situación en un motor de desarrollo y progreso. En resumen, el regreso de Trump a la presidencia presenta desafíos importantes para México, pero también abre un abanico de oportunidades que, si se aprovechan correctamente, podrían fortalecer la posición de México en el mundo. Así es. El futuro de México dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a este nuevo escenario, minimizar los riesgos y capitalizar las oportunidades. Requerirá una estrategia inteligente, una visión a largo plazo y una diplomacia muy activa. Un verdadero reto para nuestros líderes. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que este análisis les haya brindado una visión más clara del complejo escenario que se avecina con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Recordemos que la información es poder. Y en tiempos de incertidumbre, es más importante que nunca analizar a fondo las posibles consecuencias de los cambios en el tablero político global y trazar estrategias inteligentes para proteger los intereses de México. Nos despedimos por ahora, pero los esperamos en nuestro próximo Deep Dive para seguir explorando los temas que impactan a México en el mundo. ¡Hasta pronto!